¿A qué nos referimos cuando decimos que un niño es alienado por el padre o la madre? Manipular la opinión del hijo sobre alguno de sus padres no es nada más con el afán de ganar un divorcio y una pensión. En ocasiones, la alienación parental es una forma de encubrir la violencia ejercida en contra del niño. ¿Cuál es la función de la mediación familiar y hasta qué grado la voluntad de los padres para dialogar puede ser promovida por la figura de un mediador familiar? Hoy, en Diálogos en Confianza, alienación parental y mediación familiar. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy vamos a hablar de alienación parental y mediación familiar. Y estos dos temas juntos son muy interesantes porque, como tú ya sabes, y si nos sigues en el programa, que seguramente sí, hemos hablado de alienación en otros momentos. Pero ahora quisimos meter esto de la mediación porque es una parte fundamental para poder llegar a un acuerdo. Hay veces que atrás de una acusación de alienación parental puede haber algo más que está escondido. Y de eso vamos a platicar el día de hoy, a ver cómo de veras los padres pueden llegar a acuerdos cuando están en medio de una discusión de divorcio, de una separación, de todo esto que es tan complicado para todos los niños y todos los miembros de la familia, y posiblemente a través de un mediador se puede llegar a un acuerdo, que eso es lo más recomendable, porque recordemos que los niños son siempre los que sufren en medio de todas estas discusiones. Entonces, bueno, pues de eso vamos a hablar el día de hoy, así es que sé que es un programa que va a tener muchísimas llamadas, porque hay muchas personas que están viviendo esta situación, que tienen dudas, que no saben cómo resolverlo. Entonces estamos poniendo esto sobre la mesa para ti, para ayudarte a ti. Y bueno, acompáñame a ver el siguiente sondeo para que veamos un poquito qué opina la gente de la calle sobre este tema. Acompáñame a verlo. Yo creo que es la mejor forma de echarle a perder la vida a tus hijos, porque al final los niños quieren igual a los papás o a las mamás, independientemente de quien haya tenido la culpa en la separación. Mal, y pues hacen mal los padres. Está mal eso, la verdad, porque supuestamente por eso es la pareja y la verdad los dos deben de llevar consideración iguales, porque los hijos es igual del papá a la mamá. Es una forma inadecuada de conducirse por parte de los padres. Deben de respetar la integridad de cada uno de ellos, sobre la base de que el niño es el más afectado o el menor. Pues eso está mal, porque al final de cuentas el padre siempre va a ser la imagen del hijo, aunque él no esté. Es mal, porque no tiene nada que ver. O sea, una cosa es de que el papá y la mamá tengan problemas entre ellos, y otra cosa es de que metan a los hijos. Que no está bien, que se les hable mal. Que es una falta de respeto, ¿no? Tanto como el uno para el otro. Bueno, pues es interesante escuchar, sobre todo qué tal el último que dices, una falta de respeto del uno para el otro, cuando se habla mal de un papá o del otro, porque tenemos que entender que para esos niños los dos papás son igual de importantes, tanto la mamá como el papá, o los dos papás o las dos mamás. Así es que es muy importante que platiquemos de este tema el día de hoy, para tratar de darles herramientas a todos ustedes y que lleguen a un acuerdo. Con nosotros están Miguel Francisco Jiménez Hernández. Él es mediador privado certificado con fe pública número 186 del Distrito Federal. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias, Miguel. Buenos días. Oye, eso de ser mediador, ya nos contarás, ha de ser algo que tiene que ver con muchas satisfacciones, pero también muy polémico, me imagino, Sí, ¿no? es muy complicado y hoy en día nos estamos cerrando con... es un procedimiento que no es conocido, pero que en resultados la gente... comparando un proceso judicial con un procedimiento de mediación, la gente sale o termina cuando el procedimiento termina en un convenio, bueno, pues genera mayor satisfacción en las personas. Claro, y menos pleito, menos personas lastimadas, seguramente. Ya nos contarás un poquito más adelante. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. También está con nosotros Olga Leticia Galicia García. Ella es presidenta del Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología AC, COMEPSI, y es perito en psicología del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Olga, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí. Buenos días. Bienvenida. Pues muy contenta de estar aquí y de que se hable de este tema que es algo sumamente relevante
dado que afecta a una de las poblaciones más vulnerables, que son principalmente los niños, porque ellos siempre son los que salen perdiendo, estando de cualquier lado del que estén involucrados, sea que estén, bueno, siempre están en medio de esta problemática, siempre. Pero aun y cuando ellos estén, digamos, convencidos de que están haciendo lo correcto de adquirir una actitud protectora hacia alguno de los padres y rechazar al otro, de cualquier manera ellos siempre van a tener una pérdida, que es la pérdida de un vínculo muy importante, la pérdida de una experiencia muy importante de vida a nivel familiar, a nivel social. Y yo creo que es muy importante crear este tipo de mecanismos que son básicamente, pueden ser incluso la mediación intra o extrajudicial, pero que sean mecanismos alternos a la solución judicial del problema. ¿Tú exactamente qué haces en el proceso? Mira, a mí, bueno, yo puedo intervenir, la función del psicólogo forense, que es el perito en psicología, puede ser tanto como un asesor, inicialmente cuando la gente no sabe qué es lo que está pasando y entonces requiere pues de tener primero pues una información previa de poder decir, oye, está sucediéndome este problema. No sé si se trata de esta situación de que en reiteradas ocasiones, por ejemplo, mi hijo ya no quiere salir, se trata de que el niño realmente no quiere salir, tiene un problema de ansiedad de separación o realmente me lo están manipulando, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer como una primera exploración. Después, dentro del proceso judicial, se interviene realizando una evaluación psicológica a los niños, a los padres. De hecho, lo deseable es hacer una evaluación psicológica al conjunto de la familia para poder obtener todos los puntos de vista y en un momento dado saber cuáles son las distintas formas de percepción del problema y también de cómo lo está manejando cada una de las partes. O sea que digamos que declarar que sí existe alienación parental es después de todo este proceso del que estás hablando, no claro, antes. No, y además la alienación parental es un proceso. Es ¿no? algo que va sucediendo. O sea, no, es algo que empieza, que se va desarrollando y que puede culminar tanto en una resolución como en un empeoramiento de la situación inicial, que puede empezar como alienación, pero que incluso para los niños puede derivar en una serie de trastornos de carácter psicológico. Claro. Ok, Olga, muchísimas gracias. Bueno, también está con nosotros David Morelos Ramírez, de la Fundación Custodia Compartida AC. David, bienvenido. Oye, ¿nos podrías explicar qué es esto de la alienación parental? Porque seguramente algunos que nos están viendo no lo conocen o no saben qué. Claro, así es. Muchas veces nosotros tenemos amigos, familiares o compañeros, o a nosotros mismos nos ha sucedido que somos víctimas de alienación parental y no sabemos qué es lo que está pasando, ¿no? Nada más nos referimos, es que sabes que siempre que voy por mi hijo, siempre que voy por mi hija, su abuelito, su mamá le dice que yo los dejé, me pregunta que por qué no les doy dinero, que por qué los abandoné, que por qué les hice daño, que por qué les hice esto, por qué los traicioné. Entonces, la alienación parental es una serie de conductas realizadas ya sea por el padre o por la madre que detenta la custodia del niño o de la niña a través de diversas estrategias para transformar la conciencia de su hijo. Oye, perdón, pero ¿siempre es la persona que tiene la custodia o puede ser cualquiera de los dos? Inicialmente empieza por el padre o la madre que tienen la custodia, pero esto puede abarcarse a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, a los primos. O a los dos al mismo tiempo. Exactamente. O sea, puede ser el que tiene la custodia, que es el que está viviendo con los niños, y también el que no está viviendo con ellos puede hacer lo mismo. Así ¿no? es. Y todo eso con el objetivo o con el fin de evitar o imposibilitar las convivencias o las visitas con el menor, por parte del progenitor. Manipular al niño o la mente del niño para creer que el otro papá es el que es el malo, digamos. Transforma la conciencia de su hijo. Transforma. Y esta transformación de la conciencia es algo que va mucho más allá de eso. O sea, el niño cambia por completo su forma de percibir a sus padres, de procesar la información que proviene de cada uno de los padres, la forma en la que él va a reaccionar a las, ahora sí que reacciones y actitudes de cada uno de los padres. Y entonces su forma de relacionarse con sus propios padres y con los demás se transforma de una manera negativa, de tal manera que el niño empieza a ver
como enemigos y como a la gente de una manera malintencionada. A ver, vamos a presentar ahora a Carlos Pérez Vázquez. Él es abogado y socio director del Centro para un Recurso Efectivo ACE. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Oye, entonces, bueno, tú has vivido esto con las personas con las que has tratado de la alienación parental. Platícanos un poco más amplio. La aproximación que tenemos nosotros en el centro es desde el punto de vista de los derechos de la infancia, ¿no? Desde el punto de vista que nosotros sostenemos, la alienación es un fenómeno, es un suceso que, digamos, genera y perpetra violencia y odio, ¿no? Hay muchas normas internacionales, normas convencionales, normas constitucionales, normas legales ahora, debido a que hay una nueva ley de protección de los derechos de la infancia, que lo que buscan es precisamente evitar que las niñas, los niños y los adolescentes vivan ambientes de violencia, vivan ambientes de odio, ¿no? La alienación es quizá pues el caso más cercano de odio, ¿no? Más allá de la violencia de otro tipo, la violencia física, la violencia sexual, que puede experimentar una niña o un niño en el lugar más cercano en su entorno más cotidiano, más cercano, ¿no? O sea, podríamos decir que están manipulando a los niños. Se les manipula para lograr ¿qué? Hay una intoxicación, tal como lo decían, para cambiar la conciencia del niño. ¿Y lograr qué? ¿Cuál es el objetivo del papá? Alejar a uno de los padres, ¿no? Es el objetivo quizá inconsciente, porque no necesariamente es algo que la otra parte esté haciendo conscientemente, pero que tiene un efecto real. Y ese efecto real, que es lo que a nosotros nos preocupa, es la generación de más odio y más violencia, ¿no? México vive una situación particularmente delicada en materia de violencia y creemos que esa violencia, las razones de la violencia que nos aquejan en gran medida tiene su explicación original en la forma en la que las familias conviven, ¿no? Si en el centro de la vida cotidiana de una niña, un niño o un adolescente, que es su núcleo familiar o su familia cercana o la familia extendida, el ambiente en el que se desarrolla, cotidianamente vive un ambiente de violencia y odio, ¿qué podemos esperar para el resto de la sociedad? Nosotros tenemos la aproximación que señala el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que todos tenemos derecho a defender nuestros derechos. Claro. Y creemos que cuando hay un problema de alienación, hay diversos mecanismos, la mediación es uno para tratar de componer las cosas, pero en el caso en el que la mediación falle, las instituciones del Estado, y así lo dicen las normas de nuestro país, son las responsables de proteger a niñas, niños y adolescentes, de evitar que esa violencia lacere, en efecto, a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, que tiene derechos, muchos derechos, un catálogo de derechos muy claros, que entre todos tenemos que proteger. Claro. Y bueno, aquí hay un tema que es como difícil de repente porque nosotros sabemos que cuando dos personas se divorcian, se separan, se están peleando, bueno, pues en el núcleo familiar va a haber como muchas reacciones y entre ellas posiblemente también los niños no quieran ver a uno y otro y no necesariamente está viviendo la alienación parental. Ya nos explicarán eso un poquito más adelante porque ahora parece que todo lo nombran así también, ¿no? De repente sale un nuevo término y todos queremos envolvernos en ese nuevo término, como ¿por qué pasa eso, no? Acompáñenme a ver el siguiente sondeo. Salimos a preguntarle a la calle por qué las personas cuando se divorcian hablan mal uno del otro. ¿Qué es lo que está sucediendo? A ver. Desde que se separa una pareja, existen rencores, corajes, enojos y yo creo que es la mejor forma de desquitarse, ¿no? Descalificar a la pareja. No estábamos pensando bien lo que hacemos al daño a los hijos. Porque los dos quieren ganar. Yo creo que por la violencia que tienen almacenada, de alguna forma esta ira o coraje que tienen los cónyuges se transmiten entre ellos y la pasan a los niños. Porque ahí ya estás dirigiendo la forma de ser o todos los resentimientos tuyos los estás dirigiendo pues, del hijo hacia el otro, ¿no? Yo creo que básicamente es por eso. Pues por problemas familiares o... Sí, problemas de padres. Porque nadie quiere tener la culpa. Todos quieren ser el que yo no tuve la culpa, tú tuviste la culpa. Pues es normal, ¿no? Del ser humano. Pues falta de entendimiento entre los dos. Porque siempre tratan de tirarse los dos. Fíjense, muchos de ellos comentan esto, ¿no? Bueno, porque están enojados y entonces, pues, en medio del enojo sucede esto, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo saben cuando no estamos hablando de alienación y cuando solo es parte del proceso del divorcio?
cuando un niño o una niña asume el papel del problema de la mamá o del papá, asume los problemas de la pareja, los hace suyos, es cuando se da el síndrome de la alienación. Porque yo como padre o madre le puedo decir al niño o a la niña, tu papá nos dejó por otra, tu papá nos abandonó, tu papá se divorció de nosotros, tu mamá o tu papá nos traicionó. Lo estamos englobando, ¿no? Inconscientemente muchas veces el padre o la madre no se da cuenta de esa afectación que le está haciendo al menor, al niño o a la niña, y lo cree como algo normal, como algo sano. No se da cuenta de esa afectación. Entonces llega el momento en que el menor asume esa problemática y lo hace suya. Entonces, esa parte de hacerlo suya es cuando entra desde el miedo al rechazo o hasta el odio hacia el otro progenitor. Entonces, cuando estamos hablando de un síndrome de alienación parental. Ok, entonces cuando, por las razones que sean o por el proceso que haya vivido, el niño o la niña de repente se siente agredido personalmente, y habla en plural, digamos, nos dejaste, te divorciaste de nosotros. Es cuando entonces ya está todo este proceso tal vez un poquito más siendo parte de ese niño. Así es. Y como lo mencionó el licenciado Carlos Pérez Vázquez, ¿no? O sea, el problema es la dinámica previa familiar, ¿no? Con esto nos vamos a quedar. Regresamos de un corte y nos dices esto de la dinámica previa, ¿a qué te refieres? Vamos a un corte, en un momento regresamos. Quédate con nosotros. Ya estamos aquí de regreso y estamos hablando de alienación parental y de mediación familiar. Y bueno, quiero darle los buenos días a mi queridísima Sandra. Hola, Cris, muy buenos días a todos. Ya tenemos varios comentarios aquí en redes sociales y también recordarles que está la transmisión en vivo por internet a través de www.canal11live. .tv, /internacional, ahí ya la puse también en Facebook para que le den un clic y nos puedan ver a través de internet. Y bueno, nos quedamos explicando, Cris, en el primer bloque se empezaba a explicar qué es la alienación parental, y quisiera yo leerte un comentario para que nos desglosen si esto tiene que ver o es otra cosa. Va. Nos escriben un mensaje que dice, es una tía preocupada por su sobrino, que dice que cada vez que su papá, que es el hermano de esta chica que escribe, cada vez que el papá lo regresa a casa de la mamá después del fin de semana de visita, el niño llora. Entonces dice, ayer fuimos a dejar al niño a casa de su mamá y no quería quedarse, se puso a llorar muchísimo, no quería bajarse del coche, dice que la mamá le pega con una cuchara de palo. Mi hermano grabó cómo el niño no quería irse con su mamá aún teniéndola enfrente, y bueno, dice que en los juzgados ahorita le comentaron que van a tener un periodo de receso, pero que por favor necesita orientación porque pues el niño está explicando o está diciendo que sufre violencia. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre alienación y esto y qué pueden hacer? Olga, si nos puedes decir. Mira, yo creo que en efecto esto puede ser un caso en el que la familia que está probablemente percibiendo que el menor no está todo el tiempo como en esta constante convivencia con la otra familia, siente que lo está perdiendo. Entonces, en contraparte, para contrarrestar el hablar mal, como ya se vio en la cápsula, que es muy frecuente que se hable mal, se puede incrementar incluso con conciencia o sin conciencia del daño, pero esto definitivamente tiene un impacto en el niño, porque el niño, si no vivió el maltrato, lo vive como tal, porque es muy frecuente que al niño se le diga, te voy a decir la verdad, ¿no? Eras muy pequeño, pero tu mamá o tu papá te gritaba y te pegaba, y yo te tuve que separar de tu madre o padre que te estaba maltratando para protegerte. Entonces estás viviendo con ella, pero si te vuelve a pegar con una cuchara, entonces me dices. Y entonces a lo mejor el niño regresa. En el caso de que esto no sea cierto, puede ser que el niño ya venga con una idea preconcebida falsa, que técnicamente se puede llamar implantación de recuerdos, en el cual el niño empieza a vivir una realidad que no vivió como real y la empieza a padecer como tal. Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que el niño pueda exagerar alguna reacción.
¿A partir que de qué la edad mamá lo pueden hacer? O sea, desde chiquititos desde pueden. pequeños, desde los 3 años pueden. O sea, por ejemplo, ellos se pueden dar cuenta que algo está pasando y pueden mentir para ayudar a la mamá. Claro que a sí. conciencia propia. ¿Sí? A conciencia propia no tanto, pero sí influidos, guiado claro. por la mamá. Oigan, claro. Al síndrome de alienación parental se le dice por sus siglas SAP. Entonces lo vamos a decir ya más cortito para que sea como más fluido, aunque lo vamos a seguir repitiendo, pero hay unas teorías que nosotros estuvimos leyendo en la producción cuando hicimos la investigación, que dice que, bueno, se ha estado utilizando también un poco para perpetuar esta idea de la mala madre, ¿no? De que, bueno, pues entonces las mamás son malas y por eso hacen las cosas así, por eso están alienando a los hijos. Y entonces, bueno, hay como algunas personas que dicen, es que no es real lo que está sucediendo. Pero bueno, ahorita nos responden después de que vean este pequeño fragmento donde se ve claramente. Acompáñenme a ver el siguiente fragmento de la película Culpables. Acompáñenme a verlo. Papá me prometió que iríamos al cine. Cariño, mira, tú ya eres mayor. Tienes que saber toda la verdad. Papá ya no te quiere. Es más, yo pienso que nunca te ha querido porque cuando yo me quedé embarazada de ti, él no quería que tú nacieras. ¿Y sabes lo que hizo cuando tú eras muy pequeñita? Intentó matarnos atropellándonos con el coche. Eso hizo. Mami, tú nunca me vas a abandonar, ¿verdad? Claro que no, cariño. Yo siempre voy a estar contigo. Siempre, siempre, siempre estaremos juntitas. Y yo no te voy a pegar como hacía tu papá. Mami, a mi papi nunca me ha pegado. ¿Por qué miente, Cristina? Si sabes que es verdad. Mami, tú dices que las niñas buenas no pueden decir mentiras. Y yo nunca me equivoco. Yo siempre te voy a decir la verdad. Pero es que yo no me acuerdo. ¿Qué pasa? ¿Que ya no me quieres? ¿Quieres que yo siga sufriendo? ¡Me haces daño! ¡Me haces daño! ¡Que te calles! Anda, entra. Mami, ya me acuerdo. Papi me pegaba. Muy bien. Vale, me pegaba mucho. Ven aquí. Yo te quiero muchísimo. Y no voy a permitir que te peguen nunca más. Oye, ¿quieres que vayamos a cenar donde a ti te gusta? Vale. Bueno, pues ya vieron este fragmento y le damos las gracias a Tomás Aceituno, que él es productor y director de esta película. Y bueno, esta película nos plantea, ¿no?, una situación que, bueno, ustedes nos pueden decir si sí es o no es esto de lo que estamos hablando, el famoso SAP. Por favor, adelante. Bueno, de inicio me gustaría hacer una precisión. Hace rato se comentaba de que la alienación parental, en la mayoría de los casos, pareciera que es la persona que se encarga de la guardia y custodia del menor. Y a veces también, conocemos que, no obstante los criterios de hoy en día de la Corte, en que la guardia y custodia deberá de ser considerada en igualdad de circunstancias tanto al padre como a la madre, a veces se llega a considerar como que es una figura netamente de la madre o de la mujer. Sí, como que esto es lo que comentábamos antes de ver este fragmento, ¿no? Claro, o sea, en estadística sí llega a ser la mayoría de las veces, pero también hay que considerar que pudiera venir
de parte del padre o del padre que se encarga únicamente de las convivencias o de las visitas del menor. Es decir, esta implantación que se hace o generación de ideas sobre el menor, de que realmente, el ejemplo que vimos, que se sufre violencia, puede ser por ambos padres. Hace rato también comentaban algo respecto de un ejemplo de una consulta respecto de una tía. Hay que entender también que la alienación parental debe ser entendida respecto del diagrama familiar que se tenga. Digo, aquí es una tía. Habrá que ver la tía qué interacción tiene con la familia para entender si nada más convive en ciertos momentos y convive de forma permanente, para entender o no si este menor está sufriendo violencia. Porque también a veces puede ser que un padre sea el que regaña y como regaña o al estar corrigiendo, digo que es un deber que tienen los padres, el deber de corregir, puede también que sea entendido como violencia. Y a veces se entiende también que el padre que pone un poquito más de disciplina, entonces es el padre que genera violencia sobre el menor. Entonces es muy importante hacer esa distinción y entender cómo se conforma la familia y el conjunto de características que podrían generar la alienación parental. Claro, que en un momentito más me gustaría justamente que habláramos de eso, porque parece que esto de la alienación parental tiene criterios de diagnóstico similares a los del abuso sexual, ¿no? Entonces, para que ustedes nos los aclaren si sí o si no y cuáles son las diferencias. Pero antes de eso, quiero que me acompañen a saludar aquí a Aldo. Aldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias por aceptarme en su programa y, bueno, lo primero que tengo que decir es que este tema es un infierno realmente. Yo tengo aproximadamente 5 años viviendo esta problemática y no encuentro los medios para comunicarme con la mamá de mi hijo. No tengo las convivencias. Me empieza a decirle a mi hijo que voy a ir cuando es mentira y tengo que verlo a escondidas en la escuela. O sea, ¿tú te separas de ella hace 5 años? Yo me divorcio hace 5 años, pero ya vivía separado 2 años antes. ¿Cuándo empezaste a ver los cambios en tu hijo? Empiezo a percibir más los cambios aproximadamente hace como 2 años. ¿Qué edad tiene él? Tiene 7 años y gracias a la escuela que solicitó una trabajadora social por parte del DIF, los maestros me comentan que mi hijo se volvió agresivo. Empieza a golpear a niñas, empieza a golpear a niños y últimamente me enteré que le enterró un lápiz a un niño en una pierna. Entonces, realmente estoy muy preocupado, no sé qué hacer. Pero entonces, ¿tú tienes visitas? ¿Lo puedes ver? ¿No lo puedes ver? No me permite verlo, o sea... ¿Por qué ella no te permite o fue una sentencia que dieron con lo del divorcio? No, ella no me permite verlo. Con lo del divorcio, para empezar, el divorcio yo tenía la guardia y custodia. Ella me pide la guardia y custodia para irse a vivir con su pareja al estado de Toluca. Entonces, le dije, no, sabes que esto no se puede así. En un momento yo recibí una propuesta de trabajo en Cancún y me pude haber quedado con mi hijo porque estaba allá de vacaciones, pero en cambio no lo hice. O sea, dije, mi hijo tiene tanto derecho de estar con su mamá, con su papá. Entonces, lo más cerca que pueda convivir mi hijo con su papá y su mamá. Entonces, cuando lo llevo a una visita, la señora me dice, ¿sabes qué? El niño de esta casa no sale, y hazle como quieras. O sea, independientemente de eso, traté de hablar 2 meses con ella, no fue posible, o sea, y ahí empezaron los problemas, Entonces los maestros me dicen que se vuelve agresivo, ya atacó a un niño con un lápiz. Si hubiese sido el hijo de cualquiera de nosotros que hubiese recibido esa agresión, si hubiese sido a la cara, a una parte vital, o sea, ¿hasta dónde, no? Y ya no sé qué hacer, ya metí escritos al juzgado que no me dejan verlo. O sea, ya fue el actuario ya dio cuenta que no hay visitas. O sea, ahorita, en todos estos años, 5 años, ¿no lo has visto? No lo he visto regularmente, o sea, lo he visto esporádicamente. ¿Cómo puedes verlo esporádicamente? O sea, ¿qué sucede que de repente sí puedes verlo? ¿Que vas a la escuela o de repente sí te lo presta? ¿Cómo es que de repente sí lo ves? Siempre he tocado la puerta para tratar de que ella entre en razón. Entonces, ha habido ocasiones en que sí me deja verlo, estar con él un rato, pero no pierdo la oportunidad de, oye, ¿sabes qué? Me hace falta dinero, no me alcanza. Le digo, bueno, pues
esto es lo que hay, además tú tienes que trabajar, o sea, tienes que ejercer algo, o sea, el que se queda con la custodia del niño está obligado a darle techo, comida, alimento, educación. Le digo, sí, yo te proporciono dinero, o sea, porque tengo la demanda de la pensión. Le digo, pero tú te aventaste ese compromiso. Le digo, tú tienes que ponerte a trabajar, porque realmente la señora no trabaja, está esperando que todo el mundo le resuelva la vida, y eso no se puede. Oye, ¿tú habías escuchado de este término? No había escuchado de este término, soy nuevo en este término, aunque reconozco las características, o sea, lo que están comentando todos ustedes, esto es lo que me está pasando, pero o sea, no tú lo conocía oyes del a él tema. decirte, ya no te quiero, ¿por qué me dejaste? Estas frases que escuchamos que les dicen, o que ellos nos han dicho que dicen, ¿por qué no me das dinero, papá? ¿Por qué nos abandonaste? ¿Por qué te divorciaste de nosotros? ¿O por qué te divorciaste de mí? ¿O tú eres malo? ¿Algunas de esas frases? No. Cuando mi hijo me veía en la reja, se ponía muy contento. Y pues nos teníamos que abrazar entre la reja, porque no podía yo ingresar a la escuela. A ver, vamos a ver entonces, ¿de qué estamos hablando en este caso? Por favor. Bueno, toca Aldo un punto que es particularmente importante. Muchos de los casos que pueden encuadrarse como casos ya de manipulación, de alienación, están en manos de jueces, ¿no? Jueces que no han sido tradicionalmente sensibilizados para tratar casos de infancia. Hay que recordar que de acuerdo con nuestro sistema son jueces familiares los que tienen que ver con los asuntos relacionados con divorcios, con custodias, con alimentos, etcétera, en los estados de la República, y después jueces civiles a nivel federal. Es un cuerpo de funcionarios grande, numeroso, que históricamente no ha sido sensibilizado respecto a la necesidad de encuadrar este tipo de problemas a partir del punto de vista del niño. Lo importante aquí es el niño, y no es esto no es una proclama, insisto, esto está concebido como tal en la Declaración Universal, en la Convención de los Derechos del Niño, en nuestra Constitución, en las interpretaciones que se han hecho de esos instrumentos. Aquí hay un conflicto, hay por supuesto discusiones entre especialistas respecto a la existencia o inexistencia del síndrome de alienación parental, pero desde un punto de vista de derecho jurídico ya existe un conflicto. Claro. Y no importa si quién es el que dice la verdad o quién está mintiendo, cuál de los dos cónyuges está Ahora, mintiendo. aquí yo estoy escuchando, y ustedes me pueden corregir, que bueno, tal vez no está como ya plasmada completamente, sino más bien están como en la discusión del dinero, ¿no? O sea, en lo que yo opino que te toca pagar y lo que tú opinas que me toca pagar, y en medio están los niños. Bueno, Pero bueno, ahorita nos dicen regresando del corte. Vámonos a un corte. En un momentito regresamos, quédate con nosotros. Recuerda que nuestros teléfonos están abiertos, también las redes sociales. Sandy está respondiendo a las dudas, así es que quédate con nosotros. Estamos hablando de alienación parental y mediación familiar. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso hablando de alienación parental. Y bueno, ahorita en el corte, algunas personas que están aquí en el público me decían que todavía no está diagnosticado como síndrome. O reconocido. Que no de está hecho, era lo que estábamos comentando, que nosotros tenemos desde el punto de vista de la psicología el apoyo de algunos manuales donde existen los criterios diagnósticos de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Psiquiátrica Americana para la identificación de los diversos trastornos mentales. No obstante de que no está especificado como tal. Por ejemplo, en el DSM-5 que salió el año pasado, del 2014, en la parte de otros trastornos, otras conductas o problemas que pueden ser objeto de atención clínica, se encuentran los problemas de relación entre los padres. Entonces, sí está en un momento dado contemplado este tipo de problemáticas como que pueden generar problemas psicológicos. Tan es así como lo habíamos comentado de la dinámica previa, porque en la dinámica previa familiar lo que sucede es que se dan una serie de factores de riesgo y factores protectores que van a determinar que en una familia algunos de sus miembros sean más vulnerables que otros. Ahora, también es muy importante acotar que no es un síndrome.
De hecho, la comunidad psicológica lo acepta como alienación parental, porque es mucho más descriptivo, porque no se ha podido en un momento dado corroborar que los síntomas que este Robert Gardner propuso sean síntomas tal cual como él los describió. Porque ya en investigación empírica lo que se ha visto es que estos síntomas que él menciona se agrupan en factores de otra manera. Entonces, tal vez es que el problema sí existe, pero tenemos que especificarlo de otra forma. Claro. ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los criterios para diagnosticarlo? ¿Y cuál sería la diferencia, justamente lo que decíamos antes del corte, con lo del abuso sexual? Bueno, los criterios para diagnosticar cualquier trastorno psicológico es que la alteración que existe a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel conductual, sea clínicamente significativa y ocasione un malestar o un deterioro en la vida del niño y en la vida de la familia. Ese es el punto de corte, ¿no? Y que se generen otros problemas de relación adyacentes al problema principal. Ahora, en relación a la diferencia, hacer el diagnóstico diferencial entre lo que es la alienación parental y el abuso sexual, claro que existen diferencias que son muy claras. Por ejemplo, está en el contenido de lo que el niño va a mencionar o va a repetir, porque el niño puede tener un argumento sólido basado en la experiencia, pero muchas veces este argumento no es tan sólido como lo vimos en la película, ¿no? Los papás, es cierto, o sea, esto que vimos en la película no es una exageración, o sea, el niño sí en efecto puede decir, no, mi papá me pega o mi mamá me pega, aunque esto no sea cierto. Eso Claro. sí es cierto que puede suceder. Pero sí se puede, con estas investigaciones, puntualizar muy claramente que ese niño está siendo manipulado y que no es real que sufrió un abuso sexual. El punto de corte, y es la diferencia del psicólogo forense de cualquier otro psicólogo clínico, es que el psicólogo forense tiene que hacer un análisis de la credibilidad del testimonio que el niño está otorgando, para identificar factores de realidad en su testimonio o factores de no credibilidad. Cuando el niño repite cosas que él no vivió, que él no pudo haber vivido, ¿no? Que por ejemplo, como en el caso de la película, es que cuando eras tú muy chiquita, tu papá no te quería, no quería que nacieras, etcétera. O quiso atropellarnos, ¿no? Sí, Lo que el niño no, la niña dice, es que yo no me acuerdo. Dice, es que no te acuerdas porque eras muy pequeña, o a lo mejor lo olvidaste, pero en realidad esto sí sucedió. Entonces, esos son los factores que a nosotros nos pueden llevar a identificar, hacer el diagnóstico diferencial. A mí me gustaría leer dos casos que tengo que podrían también orientarnos en esto. Nos dice Laura en el Facebook, yo estoy divorciada, mi hijo cuando regresa de la casa de su papá a veces regresa muy rebelde, inseguro y lo defiende. Hace más de un año que tuve que llevarlo al psicólogo porque lloraba por todo, no quería convivir conmigo ni con mi pareja. Y le pregunté por qué y me dijo que su papá le dijo que no quería a mi pareja y que no quería que estuviera con nosotros. Y bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me pueden orientar? Y aquí otra llamada de Roberto nos dice que se separó y después de 5 años de separado decidió juntarse con otra persona y ahora la mamá de los hijos utilizó este argumento diciéndoles que yo los había abandonado. ¿Qué podríamos decir aquí? Ahí en ese caso, digo, lo que me gustaría también precisar es que la alienación, o sea, pasa en un círculo muy privado, o sea, muy íntimo. Hace rato hablaban sobre diagnosticar. El problema que tenemos hoy en la Administración de Justicia es que los juzgados familiares, yo discrepo un poco en el hecho de que no estén capacitados. Creo que el Poder Judicial, tanto federal como los estatales, se han encargado de proveerle a los jueces de herramientas necesarias para que puedan tratar con los asuntos familiares. El problema es la carga de trabajo. Los juzgados familiares hoy en día, al año, el INEGI saca una encuesta año tras año y por estado de la cantidad de asuntos que ven. Estamos hablando que en un juzgado, un solo juzgado recibe al año 3,000 asuntos. 3,000 asuntos con particularidades cada uno. Y ahora por juzgado. Entonces, lamentablemente, digo, Aldo está sufriendo, hace rato nos compartía una cuestión muy íntima. Lo que está sufriendo también es propio de la carga que tienen los juzgados. Los juzgados, lamentablemente, no tienen
la posibilidad de ver los asuntos más rápido. De ahí que también los tribunales de cada entidad estén viendo por derivar a la mediación. Hay muchos asuntos. Oye, porque aparte estamos hablando que en medio de esto están los niños. A mí lo que me brinca es que son dos adultos peleándose, que puede ser por diferentes razones, por dinero, por enojo, porque estoy celoso, porque estoy celosa, pero los niños son los que están en medio y los que están sufriendo y no se están dando cuenta de eso. Carlos, ¿quieres comentar algo? Desde el punto de vista del gobierno, de los tribunales, digamos, no creo que estemos tan en desacuerdo, porque en realidad el hecho es que la sensibilización que se ha dado a los tribunales y a los jueces del país es algo muy reciente, históricamente, en esta materia. El personal es muy numeroso, las inercias culturales del trabajo son muy pesadas, ¿no? Y justamente si los tribunales no pueden resolver o desahogar este tipo de asuntos o cualquier otro que involucre conflictos familiares, es un problema de Estado institucional, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reconfigurar el sistema de impartición de justicia, justamente para que la carga de trabajo no sea el pretexto o la razón por la cual no se pueden atender por parte de los jueces vía mediación intra o extrajudicial o vía resoluciones concretas este tipo de problemas. Insisto, aquí lo importante es tener claro que en el centro del problema están los derechos del niño. Y dos derechos fundamentales, el derecho que reconoce y exige que todas las autoridades pongan por delante lo que se llama convencionalmente el interés superior del niño, y por el otro lado, el derecho que tienen los niños a participar, a ser tomados en cuenta y a ser informados de toda aquella decisión que pueda afectar su futuro. Quiero que escuchen un otro caso y también Alfredo quiere hacerles algún comentario, pero bueno, ahora quiero que escuchemos el caso de Mayra. ¿Cómo estás, Mayra? Hola, bien, gracias. ¿Tú cómo estás viviendo esto? Cuéntanos. Bueno, es súper difícil por el hecho de que los niños son separados, son muy dañados, cambian muchísimo. Pero a ver, ¿qué pasó en tu caso particular? En mi caso, su papá yo se lo di un fin de semana y ya no lo regresó. ¿Ustedes ya estaban separados? Sí. ¿Tú tenías la custodia? No había custodia, había una separación. Solo separación. Exacto. ¿Esto hace cuánto sucedió? 2 años y medio. ¿Qué edad tiene tu hijo? Va a cumplir 8 años. 8 años. Entonces, hace 2 años él se queda con tu hijo. 2 años se queda con él. Él ya me había demandado a mí unas visitas y convivencias que realmente yo sí le facilitaba el que viera a Emiliano. Posteriormente no lo regresa, yo fui al juzgado y de ahí lo presentó, pero ya iba muy manipulado. Él lo manipuló en ese momento, o sea, en 2 meses lo manipuló, y ya cuando mi hijo fue con el juez, le dijo que yo lo maltrataba. Yo ya tenía ahí, ya me habían hecho una denuncia de violencia intrafamiliar. Obviamente nada más por escrito, nunca presentaron huellas, nada de maltrato, no había. Al contrario, con el Ministerio Público dijo que su papá le había dicho que dijera que yo lo maltrataba. Obviamente el MP dijo que el niño estaba manipulado por parte del padre, pero finalmente la juez decidió que el menor se quedara con su papá. Entonces mi hijo lleva ahí, yo lo veo en un centro de convivencias 3 veces a la semana, a veces cuando lo llevan. Aquí sí varía mucho el que te lo quieran llevar, el que no lo quieren llevar. Obviamente. No tiene, por ejemplo, si la convivencia ya está, digamos, obligada o ya está, se me fue ahorita la palabra. Establecida, gracias. Ya está establecida, ¿no está incumpliendo él si no lo lleva? Sí incumple. Tú tienes que dar aviso al juez que no lo está cumpliendo. Hay una multa. Desafortunadamente por el exceso de trabajo muchas veces no son cobradas esas multas, entonces realmente al padre custodio no le interesa, o sea, él se va. Ahora, cuando lo ves, ¿tú sientes que tu hijo está siendo manipulado? Claro, está manipulado. Él me dice que yo no lo quiero, que él no quiere estar conmigo porque yo lo maltrato, que de hecho va ahí porque ahí hay cámaras, que le enseño dónde están las cámaras. Entonces, él asegura algo y después de dónde están, ¿no? Se confunde mucho. Nos maltratabas a los dos, nos gritabas a los dos. O sea, cosas, pues si me dabas de comer. Y son absurdos. O sea, las acusaciones realmente que hacen los niños
que están manipulados son absurdas. ¿Cómo te sientes? Pues ya con mucho trabajo terapéutico, bien. Yo creo que para que Emiliano esté bien, tiene que tener una mamá fuerte. Claro. Y y el día que él llegue conmigo, porque va a regresar conmigo, tiene que encontrar una mamá fuerte para que él sea un niño fuerte. Muchísimas gracias, Mayra. Es que esto es importante que puntualicemos que no es una cosa de solo un género, ¿no? Porque, o sea, sucede de los dos lados. Sí es cierto que la guardia y custodia se otorga en México a las mamás, entonces se oyen más casos de mujeres, pero también hay casos de hombres, ¿no? ¿Qué le pueden decir? Sí, ahí en este caso, en el caso de Mayra, bueno, la mediación ayuda mucho porque la mediación surge como un procedimiento en el que a las partes le regresamos la titularidad del conflicto. Es decir, hace rato también se comentaba sobre qué es el dinero, la escuela, gastos o cuestiones que a veces no necesariamente es el conflicto. Es decir, en mediación se habla sobre términos de posicionamiento y de intereses. En la parte del posicionamiento a veces se llega a tomar qué es el dinero o qué es los malos tratos, pero no necesariamente ese es el conflicto. La interacción familiar, a veces la causa del conflicto es algo que ni siquiera tiene que ver con una cuestión económica o el cuidado de los niños. Entonces, en mediación lo que hacemos es buscar que las personas lleguen a hablar sobre lo que realmente les preocupa. Aldo decía hace rato que él quisiera poder hablar con ella. Bueno, justamente en la mediación lo que facilita es la comunicación entre las partes. Ok, eso vamos ahorita a preguntarle aquí a nuestro público si alguien ha vivido mediación y si le ha funcionado, pero antes de eso, Alfredo quiere hacerles algunos comentarios. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues bueno, antes que nada, mil gracias, No, Cristina. al contrario. Bueno, un tema difícil, ¿no? muy difícil, muy difícil. ¿Qué edad Quiero tiene comentar. tu chiquito o chiquita que es? Mira, afortunadamente yo salí hace mucho tiempo ya del asunto. Tuve un problema de no poderlo ver 2 años. Y bueno. Ya lo puedes ver ahora. Perfectamente bien, perfectamente bien. Afortunadamente llegamos a una mediación extrajudicial. O sea, ¿a ti sí te ayudó uno de ellos? No, para nada. Hice de alguna manera lo que últimamente se está replicando. Hice una comunidad y en esta comunidad manejé una situación tanto jurídica como mediática. Okay. Entonces, lo que yo hacía era exponer realmente el expediente porque sentía que le estaban echando tierra al expediente, como pasa casi en todo México. ¿De qué te acusaban a ti, Alfredo? Mira, mi demanda fue solamente por alimentos, pensión alimenticia, nada más. Pero se llevó 2 años. Por el contrato que hice privado con la mamá de mi hijo, después de que terminé la página, después de que cerró esto, hice un contrato de confidencialidad, de no volver a sacar el tema de lo que es el niño, tratar de hablar lo menos posible de ese asunto. Yo hice un compromiso con mi hijo, con la sociedad, que después de que yo terminara o en medio de que yo terminara, pues hacer lo posible de empaparme lo más que pudiera y participar en la vida activa de este problema. Y bueno, antes que nada, yo sí quiero aplaudir. Yo he visto 3 comentarios, 3 temas que se han estado tocando. Y pues bueno, todos varios temas, pero creo que no va a dar tiempo. Todos los temas. Y antes que nada, pues yo sí quiero hacer una felicitación pública. Sí, aquí tengo, mira, puedes ver un poquito la noticia. Sí, creo que es Si nos puedes decir un poquito más rápido, porque acuérdate que estamos en el titular de la Judicatura Federal, sí, el licenciado María Aguilar, Luis María Aguilar, sí, él prácticamente acepta que el Poder Judicial y los jueces están al servicio de particulares. Es muy grave eso. O sea, porque efectivamente yo no creo que sea cuestión de exceso de trabajo. Acabo de regresar yo de una convención. Sí, ya vamos a un corte, dímelo rapidísimo. Ok. Él acepta que los jueces están a servicio del servicio particular. Bueno.
Permíteme, vamos a ir a un corte, en un momentito regresamos. Ahorita regresamos a oír a Continuamos en Diálogos en Confianza, gracias por seguir aquí con nosotros y mañana no se pueden perder el programa. El tema va a ser cómo alcanzar o cómo se alcanza la madurez. Me encanta aquí un párrafo que tenemos que se los voy a compartir, que dice: ser adulto es ser consciente de nuestras necesidades y tener la capacidad de autorregularlas, de mantener la motivación frente a la vida, de expresarnos en forma adecuada, de describir y no juzgar la realidad y finalmente de ser capaces de crear y manifestar nuevas realidades. Viene perfecto con lo que hemos estado hablando de hoy, de que los padres somos pues responsables, somos los adultos, somos los que debemos de ser maduros y sobre todo hay un término que es la coherencia entre lo que pensamos y lo que actuamos, que también debe ser muy importante y debemos o quisiéramos todos alcanzar esto. Entonces mañana, bueno, ¿qué implica convertirse en un adulto maduro? ¿Qué implica esto de la madurez? No se lo pierda y vamos a ver un resumen de lo que hemos dicho en el programa del día de hoy. Es algo sumamente relevante, dado que afecta a una de las poblaciones más vulnerables, que son principalmente los niños. Ellos siempre son los que salen perdiendo, estando de cualquier lado del que estén involucrados. Para los niños puede derivar en una serie de trastornos de carácter psicológico. La alienación parental es una serie de conductas realizadas ya sea por el padre o por la madre que detenta la custodia del niño o de la niña a través de diversas estrategias para transformar la conciencia de su hijo. Inicialmente empieza por el padre o la madre que tiene la custodia, pero esto puede abarcarse a los abuelos, a los tíos, a los hermanos, a los primos. Y todo eso con el objetivo o con el fin de evitar o imposibilitar las convivencias o las visitas con el menor. Su forma de relacionarse con sus propios padres y con los demás se transforma de una manera negativa. La alienación es un fenómeno, es un suceso que, digamos, genera y perpetra violencia y odio. Hay una intoxicación, tal como lo decían, para cambiar la conciencia del niño, alejar a uno de los padres, ¿no? Es el objetivo. La alienación parental, en la mayoría de los casos, pareciera que es la persona que se encarga de la guardia y custodia del menor. A veces se llega a considerar como que es una figura netamente de la madre o de la mujer. En estadística, sí llega a ser la mayoría de las veces, pero también hay que considerar que pudiera venir de parte del padre o del padre que se encarga únicamente de las convivencias o de las visitas del menor. Tengo 2 hijos, un niño y una niña. Nacieron cuando yo tenía 19 y 20 años. La persona con la que procreé los hijos, la mamá de mis hijos, nos separamos, llegamos a un problema ya legal. En este problema legal ella argumentaba que yo la maltrataba. Llegó el problema legal al juzgado de lo familiar. En el juzgado de lo familiar yo lo único que pedía era convivir con ellos, no pedía absolutamente nada más. Comenzó la manipulación para evitar precisamente que ellos se fueran conmigo. Y comenzaron a optar por no quedarse. Primero eran situaciones leves de, es que está mi primo y es que ahorita nos van a llevar a la Marquesa. Fue cuando fueron subiendo de tono y los niños llegaban, me decían que no me querían, que me odiaban. Incluso una ocasión el niño llegó y me soltó una patada y yo le dije, o sea, tranquilo, ¿qué te pasa, no? O sea, ¿qué está pasando? Pero ellos nada más se volteaban a ver entre ellos y sonreían y se agachaban. Comenzaron a subir de tono las amenazas de parte de ella. Ella me dijo, ¿sabes qué? No voy a dejar que te lleves a mis hijos. Si sigues en la misma línea, incluso puedo decir que tú quieres abusar de la niña. Pues ya era algo muy extremo. Me llegó la notificación en efecto de esa denuncia y cuando yo acudí a la Procuraduría a ver de qué se trataba y les expliqué la situación, el agente del Ministerio Público me dijo, y te voy a decir de cuates, ahorita para que las mujeres se quiten de encima al papá de los niños, al marido o a la contraparte, acuden al juzgado y mencionan que abusaron de los niños. Y si la niña llega y menciona cualquier tipo de situación, yo te voy a tener que detener. Se va a ver crudo, se va a oír feo, pero olvídate de tus hijos. Yo me quedé así, ¿cómo me voy a olvidar de mis hijos, no? Si es por lo que he estado luchando. Entonces, haciendo reflexión, tomé la decisión de dejar de verlos.
Mi sentir en ese momento fue dolor, mucho dolor. De hecho, había veces que pues, lloraba, ¿no? Hasta la fecha me duele no verlos. Pero precisamente por amor, hay ocasiones en las que uno tiene que tomar decisiones fuertes. Porque yo los amo. Y precisamente por no dañarlos, tomé esa decisión. Bueno, pues muchísimas gracias por este testimonio. Que, bueno, por ahí nos quieren hacer un comentario del testimonio. Sí, así es. Derivado del testimonio que vimos ahorita, nosotros tenemos como fundación casos documentados donde efectivamente padres de familia han llegado a la cárcel porque los menores o los hijos llegan a decir en el juzgado que fueron víctimas de un abuso sexual, como hace rato refirieron, o de violencia familiar, como en el caso que llegó por Face. Ahora bien, es una línea muy delgada y muy grave el distinguir cuando un niño es manipulado o cuando un niño vivió o está recreando una realidad que sí vivió, que no fue implantada. También hay que denotar que la cuestión de los tribunales, por la tardanza que se lleva para resolver este tipo de conflictos, que tenemos de 2 a 4 años, hasta 6 años para resolver, hasta terminando a llegar a una mediación, como dice aquí el señor. Pero una mediación forzada. ¿Por qué? Porque si el tribunal no me resuelve, sigo viendo a mi hijo en el centro de convivencias por más de 4 años, durante nada más lo veo 2 horas, una vez a la semana, acepto dando lo que me pide la otra parte, que es dinero, la casa, y con tal de ver a mi hijo, siendo que es un problema de instituciones, porque ese síndrome de alienación llega a abarcar tanto entre padres, la pareja de la nueva pareja, el novio de la mamá, todo el círculo que rodea, inclusive la propia escuela o el médico, a las instituciones. ¿Por qué? Porque el padre que detenta la custodia del menor, que lleva a la escuela al niño, ¿qué dice la directora? Ojo, si viene su mamá no lo puede ver, si viene su papá no lo puede ver. Por ahí estaban diciendo que lo que tenían que ver a través de la reja o las rejillas, siendo que la escuela o la institución o la institución médica tiene que comportarse de manera imparcial. En otros países hay protocolos de actuación para colegios y para centros de atención médica de cómo deben actuar en este caso de cuando los padres se divorcian o cuando los padres se separan. En México no lo tenemos. El síndrome de alienación parental fue definido desde hace 30 años. Desde hace 30 años, y en México debemos tener en cuenta que apenas el año pasado se reconoció legalmente en el Código Civil del Distrito Federal. El 10 de mayo del año pasado entró en vigor apenas la figura de alienación parental, porque si bien es cierto, como comentó ahí uno de las personas que están aquí, que tiene un problema de hace 2 o 3 años, que ya estaba viendo que era alienado, no se reconocía, aunque el juez o aunque el Ministerio Público dijera, sabe que sí está alienado, pero no se reconocía legalmente. ¿Qué pasa en otros estados? En otros... ¿Está a nivel nacional? ¿Qué pasa? ¿Está reconocido a nivel nacional? ¿O se está reconociendo paulatinamente, apenas. ¿Y entonces qué pasa en otros estados? No está en toda la generalidad. ¿No pasa nada? Sí, que hago una connotación nada más. La alienación parental surge como un tipo de violencia familiar. Es decir, en la mayoría de los estados se está teniendo ya ahorita una progresividad en el sentido de legislarlo dentro de su capítulo del Código Civil o la legislación familiar, un capítulo relativo, un artículo particular respecto de la violencia intrafamiliar. No es que antes no existiera, nada más que se llegaba a invocar en los juzgados como una violencia familiar. ¿Sí? No existía, digamos, la definición. Pero ahora ya existe, ¿no? En su modalidad de violencia psicoemocional. Una hipótesis que describiera en qué consiste la alienación parental, sino que se equiparaba a la violencia. Ok, a ver, porque ¿sabes qué? A ver, Alfredo nos quiere decir, espérame Sandy, perdón, Alfredo desde hace rato nos quiere decir que sí hay, porque eso es como que una de las cosas que le preocupa, sí hay, sí, tú dices que está a nivel nacional. De hecho, se hizo la presentación la licenciada, la diputada Karina Ochoa, para presentarnos la iniciativa que fue aprobada para hacerlo a nivel federal, ¿sí? El término alienación parental, y a partir de ahí podrán haber varios cambios ya a nivel nacional, porque sí hay muchos códigos a nivel estatales. Se presentó la iniciativa ahorita. No, ya se aprobó. ¿Ya se aprobó? Ya se aprobó. ¿Ustedes? Sí, ya se aprobó. Sí, Carlos, por favor. Pero todavía no se publica. Y creo que falta la otra cámara, ¿no? Era nada más en diputados. No sé si la aprobó también
Senado. El Senado, ¿no? Así es. Están en ese proceso. Están en ese proceso. La Cámara de Diputados ya la aprobó. Aquí hay una... La Cámara de Diputados ya la aprobó, o sea, ya está aprobada. Pero falta entonces la del Senado. La Cámara del Senado fue en unanimidad, 100%, o sea, un voto, no recuerdo, 365 votos a favor y uno en contra, algo por el estilo. Diputados. En la de diputados. Entonces habría que ver qué pasa en senadores. Pero hay un punto muy importante, A ver, quería dinos, yo intervenir acá. Yo hablaba hace un rato de la sensibilización que se necesita introducir a los jueces. Creo que sí ese proceso es reciente y hay que continuarlo y hay que fortalecerlo. Pero justamente el testimonio nos hace ver que hay un montón de operadores jurídicos, incluidos, por supuesto, los abogados, ¿no? Que tienen que ser sensibilizados sobre este tema y del papel pernicioso Claro, que un porque mal también abogado puede hay abogados, jugar, ¿no? hay abogados, por ejemplo, que justamente apoyan o ayudan a que todo esto se lleve a cabo. Como una ¿no? estrategia. Como una estrategia. Una estrategia de, ya no digamos de litigio, de desfalco, ¿no? De extorsión, ¿no? A la otra parte. Y no hablemos del Ministerio Público, el testimonio lo dijo claramente. Claro. ¿Cómo es posible que un agente del Ministerio Público con toda desfachatez le advierta que mejor deje de ver a los hijos porque hay detrás una especie de fraude procesal? Claro. Es un problema estructural. Ok, a ver, Sandy, por favor. No, nada más nos preguntaban aquí en el Face, Lorena Guzmán, si en el Estado de México se puede evaluar si hay alienación, por lo que nos dicen si se puede evaluar, y qué procede, y si la hay, qué procede. Entonces, bueno, sería cada uno de los casos en particular, ¿verdad? Por ejemplo, en el Estado de México hay una situación muy particular. En el capítulo de la violencia intrafamiliar se regula la alienación parental e implícitamente se refiere únicamente a quien detenta la guardia y custodia. Es decir, no se regula... para los demás miembros de la familia. Los demás miembros de la familia o inclusive hasta para el padre, que únicamente tiene las convivencias o las visitas. A diferencia, por ejemplo, del Distrito Federal, que sí llega a contemplar todo el círculo familiar, inclusive impone una sanción de que alejarlo totalmente. Pero en el Estado de México únicamente está previsto para efecto del padre que detenta la guardia y custodia. Y ahí platicábamos hace rato una situación muy particular. En los procesos familiares, al final uno presenta una demanda invocando que mi pareja o mi expareja está afectando y le está generando una alienación a mi hijo. Ok. Todo lo que dura el proceso, todo el desgaste personal que van a tardar para llegar después de 5 meses, 4 meses, 6 meses a un desahogo de pruebas periciales. Hoy en día en el Estado de México, tanto en el Distrito Federal, tenemos que las periciales son únicas en materia familiar. Es decir, va a ser un solo perito para ambas partes. Ese perito va a analizar únicamente un tiempo y momento determinado. ¿Cómo llega el menor? No sabemos. Pero ese perito lo va a analizar y sobre eso el juez va a determinar si está o no está alienado. Entonces, sí entendemos que la carga de trabajo del tribunal impide conocer realmente qué es lo que está pasando. Y Claro. entonces no sabemos, y el diagnóstico creo que se vuelve todavía más difícil. No, y aparte, esta tardanza en el diagnóstico facilita que la persona que está manipulando al niño culmine su trabajo de Claro. manipulación y que al momento que llega la evaluación, esa evaluación va a estar sesgada por una serie de factores. Claro, por todo el tiempo que va pasando también. Y entonces se genera un proceso de revictimización al alargar el procedimiento, no imponer una medida que pudiera en un momento dado contrarrestar las estrategias de manipulación y de alienación, y entonces el mismo sistema puede coadyuvar a que este problema se haga aún mayor. Y me gustaría leerles también, hemos hablado de los padres, ¿no? La opinión del papá, de la mamá, pero un hijo, una hija que vivió esta situación y que al día de hoy, después ya adulta, le afecta, nos dice: mis padres se divorciaron cuando yo tenía 13 años, mi hermano 10, me hablaron mal el uno del otro, luego me hicieron escoger con quién quedarme. Y bueno, sobra lo difícil que fue para nosotros. A mi hermano no le dieron a escoger, simplemente mi papá se lo llevó. Yo le retiré el habla a mi padre por 2 años. Sin embargo, al pasar el tiempo he comprendido que mis padres son humanos y actuaron en su momento de la manera que ellos consideraron correcta. Y bueno, que ahora su relación es buena, nos dice. Por otro lado, otra persona dice que tiene 5 años de separación y ella se fue al otro lado y se llevó a sus hijos. Aunque lo demandó, se firmó un acuerdo en el juzgado y ella no le importó. Volvió a quitármelos, ahora tiene 3 años de no verlos y cuando vuelva a verlos, dice, me duele mucho porque serán para mí 3 perfectos desconocidos. Y otra persona de 6 meses a la fecha, mi hija tiene sentimientos de resentimiento hacia mi esposo
que nos separamos en malos términos. Él me denunció por maltrato, cosa que es falsa y no me deja verla. Yo trato de tener la custodia compartida, ambos debemos participar en su educación. Pregunta, ¿la puedo recuperar? Bueno, pues por todo lo que hemos estado diciendo, que se quede aquí escuchando y es probable que sí, ¿no? Claro. Sí, pues son un poquito las mismas situaciones. Salomé, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿Tú estás viviendo también esto de la Yo alienación? estoy viviendo una situación igual. Yo vine en octubre, precisamente aquí al programa, y hablé con el juez. El juez, la verdad, primero de lo familiar me ayudó muchísimo para poder encontrar una licenciada del DIF, pero resulta que ahora cada vez que se le notifica al papá, el actuario mete un escrito informándome que no lo encuentran y que no lo encuentran y que no lo encuentran. Yo tengo desde octubre hasta la fecha del día de hoy metiéndole los escritos para que él se presente, y es la fecha que no se aparece el señor. Hace 20 días yo fui a buscar a mis hijos en la escuela. La pareja del papá de mis hijos les dijo que se echaran a correr. Mis hijos espantados salieron, se echan a correr hacia la escuela. Al querer yo entrar a la escuela, la directora me dijo que pues dentro de las instalaciones yo no podía hacer nada y que no me podía acercar con los niños. Yo tengo ya 3 años y medio sin ver a mis hijos, y pues la verdad ya no sé a qué institución acercarme o con quién me puedo acercar para que me puedan ayudar, porque pues sí es muy difícil el no tenerlos, ya que yo también tengo una hija que es hermana de ellos más grande, y pues creo que ella también pide ver a sus hermanos. No, hombre, claro. Y es fecha que pues no tenemos ningún resultado de verlos. A ver, en un momentito regresamos para que nos digan los especialistas si te pueden ayudar de alguna manera. Quédate con nosotros, en un momento regresamos. Cariño, yo creo que ya es hora de que me cuentes qué te hacía papá cuando iba a tu dormitorio a contarte un cuento. Cristina, no tienes que sentir vergüenza. Yo sé que tú no querías hacerlo. Él te obligaba. Yo sé que papá tocaba partes de tu cuerpo que tú no querías. Y sé que ahora te sientes mal. Pero no te preocupes, porque te aseguro y te prometo que no va a volver a pasar. Y además, estaré muy orgullosa de ti si me lo cuentas todo. Mira, verás. Este es papá. Y esta eres tú. Vamos a jugar un juego, ¿de acuerdo? Toma. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Ese es otro fragmento de la película Culpables. Y bueno, nos quedamos al pendiente de qué le podrían decir a Salomé con respecto a que este caso se quedó como estancado ahí. ¿Alguno de ustedes le puede decir algo? Mira, yo creo que es importante que ella en un momento dado siga insistiendo desde el punto de vista legal, que independientemente de que no tenga respuesta, tiene que seguir por la vía legal, pidiendo que se le siga notificando y a lo mejor buscar otras formas, otros lugares donde se le pueda notificar al papá para que se le puedan hacer efectivos, pues a lo mejor los diversos apercibimientos, por un lado. Y por otro lado, bueno, pues que en la escuela trate de ir, y si no hay ningún documento real donde haya explícitamente una orden de restricción, tiene que poder entrar a la escuela, y ella tiene la facultad de pedir información tanto académica como de la conducta de su hijo en la escuela. Tiene esa facultad. En efecto, hay que tratar, digamos, y esto obviamente no se le puede exigir a alguien que no es especialista en derecho, pero sí se le puede aconsejar
que trate de volver a presentar el asunto o desde una nueva perspectiva, ¿no? Hemos hablado aquí de los derechos de la infancia, del interés superior del menor, ese principio básico del derecho de infancia. Hemos hablado del derecho al desarrollo que tienen los niños y que son planteamientos que tradicionalmente los jueces no están acostumbrados a escuchar. Están acostumbrados a escuchar planteamientos derivados de la disolución del vínculo conyugal, de la custodia, de los alimentos. Pero ahora hay herramientas, en efecto, a mí me tocó elaborar como encargado director del área de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una serie de protocolos de actuación dirigidas a jueces para que los jueces sepan qué hacer cuando hay un niño, sea cual sea la naturaleza del procedimiento que enfrentan, administrativo, penal, familiar, civil, cuáles son los principios básicos que deben regirse. Entonces yo intentaría buscar una aproximación porque esos documentos son públicos, hablan de información que está disponible para cualquier persona y la idea es que esa información sea útil no solamente para los jueces, sino para las personas, ¿no? Ella podría acercarse al final del programa para hablar contigo y un poco que le des orientación. Por supuesto. Ok, muchísimas gracias. Y por aquí tengo a Fernando. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Tú estás viviendo también este tipo de alienación parental? Sí, llevo 3 años. Mi problema inició secundario a un tumor que yo tuve en el lóbulo temporal del cerebro, que se llama hemangioma. Fui intervenido en abril del 2012. Secundario a eso, en lo que me recuperé, mi ex esposa se fue a vivir a Querétaro con mi hija y en enero del 2013 me llega una demanda de divorcio acusándome de violencia secundario a mi tumoración, que yo era violento, que era agresivo, que golpeaba a mi bebé que tenía en ese entonces 1 año y fracción. Entonces empezó el trámite del divorcio. Y entonces, sin ninguna prueba de violencia ni nada, el juez determinó como medida provisional que yo viera a mi hija en lugares públicos, supervisado por mi ex esposa, mientras nos hacían estudios psicológicos en el Tribunal Superior de Justicia y se hicieron los estudios, salió que no había ninguna prueba de violencia ni física, ni psicológica, ni verbal con mi hija con respecto a mí y sin embargo, eso no sirvió de nada porque seguí viendo a mi hija en lugares públicos, en parques, en centros comerciales y cada vez mi ex esposa fue violentando las convivencias, nos grababa todo el tiempo, iba atrás de nosotros grabándonos y a cada rato llamaba a la policía insinuando que yo era agresivo, que yo podía golpear a la niña, una vez en Querétaro dijo que yo había golpeado a su papá, sin pruebas y sin nada, pues obviamente a mí nunca me han detenido ni nada, pero ya la niña estaba con mucho temor porque cada vez que veía un policía decía, papá, córrele porque ahí viene la policía, vienen por ti, nos van a llevar detenidos, hasta que finalmente la última vez que la vi en el 8 de noviembre del 2014 del año pasado, estábamos en un parque aquí en frente del parque hundido aquí en el DF, y mi ex esposa parando patrullas y nosotros en el parque, en los columpios, hasta que mi hija me dijo, papá, yo creo que mejor, o sea, ya con 3 años y medio, me dijo, papá, yo creo que tú y yo mejor ya nunca nos volvemos a ver. Y le dije, ¿por qué dices eso, hija? Me dice, porque cada vez que nos vemos mi mamá le está hablando a la policía, te están persiguiendo, entonces, pues yo creo que mejor ya nunca nos volvemos a ver. Oye, ¿tú qué crees que ella está buscando? ¿Qué es lo que quiere hacer? Pues yo creo que destruirme. Yo no sé nada de mi hija, nunca me ha dejado hablar por teléfono. En los 3 años que lleva este trámite, no puedo hablar por teléfono, no sé en qué escuela va, no sé qué hace, a qué se dedica, y yo por miedo a que estas personas cada vez me llaman policías y eso no me he vuelto a acercar. Pedí pruebas al juzgado de alienación parental, que le hicieron también en el Tribunal Superior de Justicia y en Niños Héroes. Lleva 4 meses ese estudio, no ha salido el resultado. A mí me han hecho infinidad de estudios, sale que yo no tengo ningún problema de violencia ni nada, soy médico ortopedista, traumatólogo. O sea, parece una pesadilla que no termina. Exactamente, no termina y las leyes no apoyan en nada. Siento que
pues que esto no avanza. No avanza. Oye, muchísimas gracias, Fernando. Y fíjate que aquí tenemos a Omar. Omar es alguien que ha estado viniendo, ay, gracias, Fernando, no te preocupes, que ha venido varias veces al programa, justamente. Hola, Cristina, ¿Cómo gracias, estás? buenos días. Omar, ¿en qué va tu proceso? ¿Nos platicaste hace algunos meses? Sí, pues actualmente yo recuperé ya el contacto con mi hija. Estoy ya viéndola una vez al mes. Hablamos por teléfono regularmente. Yo estoy ahorita en el proceso de revinculación. ¿Ella qué edad tiene? Tiene 8 años. ¿Hace ahora. cuánto fue que ya determinaron que sí podías verla? ¿O qué fue lo que sucedió? Hace un año. Hace un año. Después de 4 años, ella tenía 3 cuando empezaron a impedirme verla. Después recibí una denuncia falsa de abuso sexual, en la cual se determinó que no había tal abuso. Y bueno, después de 4 años yo logré volver a verla, y en un principio fue en centro de convivencias. En el centro de convivencias hay un equipo de mediadores que trabaja con muy pocos recursos, incluso tienen mucha papelería, y este equipo fue el que nos ayudó al final tanto a la mamá de mi hija como a mí a mediar el conflicto, ¿no? Oye, ahorita, ¿cómo es la relación con tu hija? Es muy difícil. Para ella soy un desconocido. Sin embargo, poco a poco he ido logrando que haya mayor comunicación. Antes, en un principio, si hablábamos 5 minutos era mucho. A veces no quería hablar porque estoy jugando, papá. Y en un principio para mí era así como incluso doloroso. ¿Qué edad tiene ella hoy? Ella tiene 8. Y no la vi durante 4 años. Entonces, ¿cómo es la relación con la mamá? Es ya más cordial. Afortunadamente ella empezó a tomar terapia y eso le ayudó mucho. Yo creo que ese es un punto que sucede mucho entre las personas que pasan por este problema, y creo que los mexicanos en general creemos que la terapia no sirve para nada y es para quienes están locos. No, la terapia, y en estos casos, es importantísima para un lado y para el otro, para resolver los conflictos, porque al final es una cosa de dos. Claro. Y los que están en medio son ellos. Exactamente, y los que estamos de este lado, que no podemos ver a nuestros hijos, tendemos a victimizarnos. Yo pasé por eso, y ver a la otra parte como la mala, y yo el bueno. No es cierto. Todos jugamos un papel en ese círculo en el que al final están en medio nuestros hijos. Fíjate qué interesante lo que tú nos dices, Omar. O sea, después de tanto tiempo, la experiencia o lo que tú viste que funcionaba, bueno, pues es que cada uno asumiera la parte de la responsabilidad que le corresponde. Así Fíjate, es. cada uno, Sí. porque no es culpar solamente al otro. Y bueno, en el testimonio que vimos, y aquí, por ejemplo, hubo un caso de un problema físico que tuvo él, ¿no? Médico. De repente, también en el testimonio, en la película también se dice que la mamá tiene un problema psiquiátrico. No hay que estigmatizar, ¿no? Supongo ustedes qué opinan sobre eso de que siempre hay un problema médico en medio de esta situación. Puede ser, hay que entender también que ojalá los procesos judiciales familiares pudieran ir acompañados de terapia psicológica de la gente. ¿Por qué? Porque la forma en la que se llevan los procesos no es como cualquier otro asunto. Los abogados también debemos de entender que no estamos tratando con un asunto de un pagaré, y no por hacer menos, pero al final son cuestiones diferentes, y el tacto y el trato con el que se llevan los asuntos es algo diametralmente opuesto. Es decir, estamos tratando con el sentimiento y la realidad de las personas. Lamentablemente, también hay malas prácticas en las que a veces es más fácil exagerar las cosas en un juzgado, y bueno, no es culpa del juez, sino que el juez actúa de buena fe, y si alguien viene reclamando una cuestión de violencia, pues el juez de inicio lo que determina en su primera resolución es medidas cautelares, separar, distanciamiento, visitas supervisadas. Es decir, el juez actúa de buena fe, no porque necesariamente el juez esté prejuzgando. Lamentablemente existe esta mala práctica de exasperar las cosas, de exagerar e invocar cuestiones de hasta violación y cuestiones sexuales, cuando en la realidad no sucedió. Claro. Entonces, el juez actúa... un poco también esto que decía Carlos, ¿no? Que a veces los abogados, para ganar un caso,
te dicen, bueno, pues vamos a poner esto y con eso vas a ganar más dinero, o tal vez no te vas a quedar sin la casa, o te vas a quedar con el coche, y la verdad las personas a veces no se están dando cuenta de la gravedad de aceptar que un abogado ponga algo así de grave, ¿no? Y que el día de mañana también el abogado ya no va a estar. Ya no es va a decir, estar. comentábamos hace rato, los padres al final siempre se van a acabar viendo. O se aprenden a llevar, es decir, tal vez no tiene que haber una cordialidad, más bien, tiene que haber una cordialidad, igual no van a ser los mejores amigos, pero cuando menos tienen que entender que para el resto de su vida y por el bien de su hijo, se tienen que aprender a llevar. El abogado, cuando se litiga el asunto, también el abogado después del asunto, después de los 4 años que comentaban, pues el abogado ya no está, el juez ya no está. Las personas tienen que aprender a llevar su historia. Los que se quedan son el círculo íntimo de la familia. Oye, vamos a oír ahora la historia de Azur, por favor. Sandy, ¿quieres decirnos algo antes? Sí, y también quería que nos ayudaran ¿qué le dirían a las personas que tienen miedo? Porque también por ahí nos comentaban que dices que tengo mucho miedo de volverme a acercar y que le diga y que salga peor, que salga más perjudicado mi hijo. Una persona nos dice que estuvo en la cárcel porque lo acusaron de abuso sexual, precisamente como nos comentabas hace ratito. Ahorita ya salió, ya se dijo que no había así, o sea, se comprobó que no fue así y ahora tiene muchísimo miedo. ¿Qué le dirían a la gente que tiene que enfrentar esta situación con mucho miedo de que les quiten a sus hijos y de que las cosas se compliquen más? Yo creo que perdón. Yo creo que en estos casos es sumamente importante que se acerquen a buscar un proceso de mediación. Porque en el proceso de mediación, como lo comentaba, o sea, aparte de que hay, de que se le devuelve a la persona la posibilidad de tomar una decisión sobre su propia vida, también tiene la oportunidad de ser escuchado. Uno de los problemas que existe en el actual proceso judicial es que las partes no se sienten escuchadas. O sea, hablan por ellos sus abogados, los escritos. Probablemente esto se resuelva ahora que ya entró a partir del mes que entra, que se están inaugurando los procesos familiares orales en el Distrito Federal. Se postergó hasta un año. Hasta entonces, el 2016. Nueva noticia. Pero bueno, están en la puerta de la esquina, ¿no? ¿Se postergaron? El inicio de los juicios orales en materia familiar aquí en el Distrito Federal. Yo creo que es sumamente importante que la gente se sienta escuchada. Claro. ¿Por qué? Porque el tiempo, que ese es el principal factor de riesgo en la alienación parental, el tiempo que pasa entre que una persona decide que no va a volver a ver al otro papá o que decide que va a hacer todo lo necesario para aislarlo o para separarlo de ese niño y que entonces el sistema judicial, queriendo o no queriendo, contribuye a que el tiempo se haga mayor, a que el problema se haga más grande, aún más severo, ¿no? Y la otra cosa es que hay distintos tipos de alienación. O sea, no todas las alienaciones son iguales. O sea, es cierto que si una persona tiene problemas de carácter mental, o sea, problemas psiquiátricos, o sea, problemas de personalidad, problemas en el manejo de la ansiedad, de autorregulación emocional, en el manejo del enojo, en fin, hay muchos tipos de trastornos psicológicos. Es cierto que puede este problema hacerse aún más grave, ¿no? Pero no tiene que tener un problema psicológico para ejercer conductas de alienación parental. De hecho, se espera que cuando hay un divorcio, pues haya un sentimiento de enojo, de recelo, de frustración en contra de la otra persona que muchas veces involuntariamente te lleve a hablar mal de los padres. Pero el problema es cuando ya existe un problema de base en la dinámica familiar. Claro. Y como decías hace algunos bloques, o sea, el problema es desde antes, es antes del divorcio. El problema que se surge gesta antes y el problema, como lo decía Omar, no es nada más del papá que está alienando, del alienado o del niño. Todas las partes contribuyen. Claro. Y de hecho, los abuelos en algunos casos nos sí, están claro, viendo toda la familia. Bueno, ya ahorita estamos viendo que hasta la sociedad en general, a veces en las escuelas no los dejan entrar o los doctores no les quieren decir cómo están sus hijos. En fin, es un problema muy complejo. Pero bueno, nos vamos a ir a un corte, el último corte de este programa. En un momentito regresamos. Quédate con nosotros para oír las últimas historias.
Les quiero decir que la próxima semana vamos a tener un tema, como todos los martes, muy importante y muy interesante. Si usted tiene hijos pequeños o está cerca de estos chiquitos, es importante hablarles de sexualidad y por eso vamos a decir aquí, con la ayuda de nuestros especialistas, cómo hablarle a nuestros hijos pequeños sobre sexualidad. A veces que cuando no sabemos ni siquiera cómo nombrar sus genitales, cuando constantemente nos están preguntando las diferencias entre un hombre y una mujer, o cuando a veces están tocando algunas partes de su cuerpo, tendemos a regañarlos, a llamarles la atención, a ponernos nerviosos. Bueno, todo esto nos lo van a aclarar los especialistas porque es importante, además de hablarles de la prevención, por ejemplo, del abuso sexual y de enseñarles todos estos términos, también es importante involucrar sus emociones. Entonces, bueno, todo esto lo vamos a aclarar. Comienza a llamarnos si tiene ganas de participar, si tiene alguna duda en particular. Y vamos ahora a continuar con el tema del día de hoy. Vamos a ver un resumen de lo que hemos dicho hasta este momento. También es muy importante acotar que no es un síndrome. El psicólogo forense tiene que hacer un análisis de la credibilidad del testimonio que el niño está otorgando para identificar factores de realidad en su testimonio o factores de no credibilidad. Insisto, aquí lo importante es tener claro que en el centro del problema están los derechos del niño. El derecho que reconoce y exige que todas las autoridades pongan por delante lo que se llama convencionalmente el interés superior del niño. El derecho que tienen los niños a participar, a ser tomados en cuenta y a ser informados de toda aquella decisión que pueda afectar su futuro. Entonces, en mediación lo que hacemos es buscar que las personas lleguen a hablar sobre lo que realmente les preocupa. En la mediación, lo que facilita es la comunicación entre las partes. El síndrome de alienación parental fue definido desde hace 30 años y en México debemos tener en cuenta que apenas el año pasado se reconoció legalmente en el Código Civil del Distrito Federal. Que hay un montón de operadores jurídicos, incluidos por supuesto los abogados, ¿no? Claro. Que tienen que ser sensibilizados sobre este tema y del papel pernicioso que un mal abogado puede jugar. Esta tardanza en el diagnóstico facilita que la persona que está manipulando al niño culmine su trabajo de manipulación. El mismo sistema puede coadyuvar a que este problema se haga aún mayor. Desde hace 12 años éramos mis 2 hijos y la que antes era mi esposa. Mi hijo mayor de 10 años y mi hijo menor de 4. Pues ya con problemas y toda esta situación. Nos separamos y después de esto pues existió la posibilidad de pensar que a lo mejor los niños podrían estar conmigo mediante la custodia y obviamente asignada por un juez, en el entendido que pues durante toda la vida siempre lo habían hecho. Es decir, siempre habían estado conmigo, pues obviamente por necesidades de su mamá de trabajar y todo este tipo de cosas. Ella tenía que salir mucho de viaje y pues obviamente yo me quedaba al cuidado de los niños. El 20 de mayo de este año fue que me solicitaron entregar a mis hijos para que se quedaran con su mamá para la custodia. Intenté tener acercamientos con su mamá porque ella sale mucho de viaje. Justo ahorita está de viaje, tiene casi un mes en comisiones y le solicité que me dejara estar con ellos. Pues ya que no estaba ella, pues no tenía caso que estuvieran con su abuela más bien. Pues a lo cual se negó. No podría a lo mejor evaluar en un numeral a lo mejor lo que pudiera escuchar por parte de mis hijos, pero sí he escuchado mentiras, obviamente, que le han dicho a mi hijo, sobre todo el mayor, respecto de mi persona, de mi familia. Y hasta cierto punto lo justifico porque es una manera a lo mejor también de salvaguardar de alguna manera lo que pues cada quien tenemos, ¿no? Como entorno, como figura y como imagen a lo mejor hacia la gente. Cuando eso se ve deteriorado, pues obviamente lo que busca uno es recuperar a toda costa, ¿no? Porque parte de nuestra esencia pues es eso, la apariencia que tenemos para con los demás y la idea que tienen acerca de nosotros. Por eso lo justificaría, pero lo que sí no justifico para nada y lo veo completamente reprobable es la situación en la que se ven involucrados los papás, y también me puedo incluir. Lo he cuidado mucho, obviamente, independientemente de lo que he padecido, de hablar mal o hablar bien a lo mejor de la otra persona. Yo digo que en ese sentido tenemos que mantenernos objetivos y calladitos, porque pues a final de cuentas el tiempo reclama todo. Yo creo que mis hijos me ven de una manera cabal y me ven entero, en el sentido de
las cosas que estamos haciendo, y digo estamos porque obviamente conlleva también la responsabilidad de ellos, porque obviamente yo al cuestionarlos y saber su opinión respecto de lo que están padeciendo y sintiendo, pues al saber obviamente su necesidad, pues es por eso también que me veo la necesidad de involucrarme tanto en esto, ¿no? O sea, de solicitar que estén ellos conmigo, porque eso es lo que reclaman. Siento que me ven obviamente triste, nos extrañamos de manera mutua, pero no así, por ejemplo, cuando nos vemos o cuando nos dejamos de ver. O sea, sentimos que en algún momento y en algún lugar de cualquier manera siempre vamos a estar juntos, y así lo padecemos en este momento. Yo creo que, no sé si valga la pena o no decirlo, pero puede ser a lo mejor hasta un escalón que nos ha servido, ¿no? Como para afianzarnos más en nuestra relación de padre e hijo, con los dos chamacos obviamente. Muchísimas gracias, gracias por el testimonio, importante escuchar todas las diferentes cosas que están viviendo. Y bueno, tenemos lista una llamada, es el doctor Marcos, nos está llamando, el doctor Marcos Miranda, que nos está llamando desde Guadalajara y nos va a platicar un poquito cómo se está viviendo allá. Doctor Marcos, ¿me escucha? ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a todo el teleauditorio. Muchísimas gracias por este enlace que estás haciendo para abrir este tema. Pues bueno, definitivamente mi papel es como presidente de Héroes Invisibles AC, una asociación que combate esto de la alienación parental. Es mencionarles que esto no es nada más algo que le ocurre a unas cuantas personas, como aparece cuando buscas la definición por internet y te contesta la famosa Wikipedia. No es verdad que son unos cuantos padres. Estamos hablando de un fenómeno de cientos de miles de casos de que son los que nos estamos moviendo, pero hay millones de alienados parentalmente solamente en México. Obviamente aquí en Jalisco la situación es terrible. Las estadísticas que tenemos es de 29 mujeres que lo hacen por cada hombre, mientras que en otros lugares como Querétaro, por ejemplo, son 6 o 7 mujeres por cada 3 o 4 hombres. Siempre la mujer, obviamente, no por ser mujer, repito, sino porque es lo más frecuente que socialmente los niños pasen a la custodia de una mamá. A todo el mundo nos parece adecuado que las mamás sean las que se encarguen de los niños. Sin embargo, cuando estos niños ya no están bien con una mamá o con un papá, porque pueden ser ambos, vamos, hay que estar planteando las ideas de cambio de custodia, porque esto es algo grave. Estamos acabando con la inocencia y con la salud mental de los niños. ¿Ustedes qué están haciendo allá? Perdón, doctor, ¿ustedes qué están haciendo allá? Hacemos 4 cosas principalmente. Una es, damos la asesoría psicológica a los que vienen afectados, ¿no? 2, damos una asesoría legal, que conste, recibimos tanto los padres y madres que les están haciendo la alienación parental, como aquellos, porque tenemos casos, que están ejerciendo la alienación parental, pero ya se dan cuenta de ello, se dan cuenta que están dañando a los hijos y ya no quieren hacerla más. Entonces nosotros les damos esa asesoría legal, les damos esa asesoría psicológica y al mismo tiempo estamos luchando para que estén las leyes. Déjenme decirle que a partir del 25 de noviembre del 2014 se logró la ley aquí en Jalisco, entonces ya hay ley de custodia compartida, ya hay ley de alienación parental, es una de las leyes más avanzadas a través de la diputada Berta Yolanda Rodríguez, que apoyó este tema, pero vamos, finalmente es un ambiente donde a pesar de que tenemos ley, todavía nuestros jueces, magistrados, todavía no están acostumbrados a tomar decisiones fuertes para hacer valer estas leyes. Entonces, oiga, doctor, Sí, ustedes allá en Guadalajara, ¿sí es una causal para perder la guarda y custodia? Así es, efectivamente, a pesar de que no quisieron incluir el nombre de alienación parental, en la ley está visto que cualquiera que ejerza este tipo de conductas, porque vamos, finalmente dañan realmente en una forma grave al niño. Estamos hablando de problemas de depresiones crónicas, de trastornos de la identidad del yo, problemas alimenticios, problemas de identidad sexual, que ahorita es gravísimo, y hasta suicidio. Oiga, doctor, entonces, muchísimas gracias. Perdón que haya sido tan rápida la llamada, pero estamos al final del programa. Y bueno, por supuesto que nos dejen sus datos porque seguramente nos van a hablar de Jalisco para saber cómo los pueden contactar. Entonces no cuelgue el teléfono y ahorita les van a para tener los datos. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, mamá. Y nada más vamos a puntualizar que sí es un síndrome. A la psicóloga Olga Leticia, con todo respeto, le comento que si buscan el Real Diccionario de la Academia de la Lengua, sí es un síndrome y sí la acepta la Unión Latinoamericana de Psicología
y la Federación Nacional de Psicología en México. Entonces no son unos cuantos nomás que están ahí creyendo que a lo mejor sí existe o no existe. Definitivamente se reconoce es un síndrome y también es, a causa de la alienación parental. Es decir, la alienación parental y su síndrome son dos cosas distintas y posteriormente hablamos de eso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor. Hasta luego. Y bueno, Azur, ¿cuál es la situación que tú estás viviendo? Buenos días. Gracias por la oportunidad, Cristina. Bueno, pues yo tengo ya un año. A lo largo de ese año, durante los primeros 3 meses de la separación, quedé completamente incomunicado por parte de la mamá de mi hijo y yo no podía ver a mi hijo ni hablar con él. Entonces decidí pues hacer la demanda, la denuncia ante un juzgado familiar, y de ahí pues empezó pues ahora sí que mi penar porque pues pasé ya de todo lo que se está mencionando. En ese juzgado pues hice los trámites de la pensión alimenticia. Sin embargo, pues yo tuve que impulsar incluso el convenio porque la mamá de mi hijo pues lo que estaba buscando era pues la parte del departamento. A pesar de que nos casamos por bienes mancomunados, pues ella quería pues que se quedara a su nombre el departamento, accedía a ese convenio. Hubo un incidente en el convenio, a partir de que se dio cuenta de que había un incidente de convenio, el 25 de abril ya teníamos el régimen de visitas y convivencias y a partir del 25 de abril yo ya no pude, perdí el contacto con mi hijo, ella pues no... ¿A partir del 25 de abril de este año? De este año, así es. O sea, desde entonces no lo ves. Desde entonces no lo veo. Ya y bueno, pues ya se hicieron las notificaciones, etcétera. ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi hijo tiene 3 años y medio. Y bueno, se tenía que presentar con orden de arresto el día jueves pasado y yo esperaba que sí se iba a presentar. Ya habíamos ido a un centro de mediación. En el centro de mediación le explicaron a ella que pues es un derecho que tiene el padre. Le hicieron ver que tenía que convivir conmigo más tiempo porque pues ella trabaja todo el día y todos los días se lo deja a su mamá y está en el Estado de México. Nosotros vivíamos aquí en la Ciudad de México. Y el punto es que ella no ha querido llegar a un acuerdo. Y no ha querido llegar a un acuerdo. ¿Cómo te sientes tú, Azur? No, pues como todos, muy triste, todos los días. ¿Qué estás haciendo para...? A ver, vamos a ver qué te dice el panel, qué puedas hacer. ¿Qué puede hacer él para...? ¿Hay algo que hacer? ¿Vivir el mismo proceso? ¿Qué? Ahí en términos del proceso hay una cuestión muy importante que se ha comentado varias veces. Distinguir entre la patria potestad y la guardia y custodia. El tener la patria potestad me da a mí la posibilidad de ir a la escuela y preguntar qué es lo que está pasando con mi hijo. De que lo van a llevar al doctor, poder decidir qué pasa y tomar decisiones también sobre él. Entonces hay que distinguir esa parte. En cuanto al proceso que esté llevando Azur, bueno, habría que ver la situación particular en la que se encuentra, pero yo le diría procurar agotar todas las instancias, inclusive está reconocido por la Corte que los procesos familiares, los jueces familiares deben de actuar inclusive de oficio. La ley así lo contempla. El juez tiene que actuar de oficio e insistirle al juez que dicte medidas necesarias para sancionar este tipo de conductas. Sí. El padre tiene derecho de poder convivir con su hijo. Entonces, ahí lo que yo podría recomendar, con independencia de conocer la particularidad de su situación, exactamente, buscar agotar todas las instancias. Perfecto, muchísimas gracias. Javier, ¿quieres hacer un comentario para las personas que lo están realizando? Exactamente. Sabemos que hay muchas leyes y que hay una forma de defenderse, pero en la práctica es muy difícil llevarlo al cabo. Realmente quiero apelar a los que están ejerciendo la alienación parental para que dejen de hacerlo. Que reflexionen, que se den cuenta que el daño no se lo están haciendo a la pareja, a la expareja, por venganza, por rencor, por lo que sea. Se lo están haciendo directamente a sus hijos. Particularmente yo tengo una niña de 17 años, no pude celebrar con ella ni sus 15 años, no quiere estar conmigo, la entiendo, no la culpo. A través de un trabajo terapéutico, ella y mi hijo de 12, he entendido que lo que están haciendo es sobreviviendo a toda esta situación. No son malos ni me han rechazado. Sé que me aman y los sigo amando con toda mi alma. Pero están sobreviviendo a esta situación. Las dos personas más importantes en su vida se están peleando. Y la última vez que tuve contacto con mi hijo, lo vi desgarrándose por tener enfrente a 3 autoridades de la escuela, a su madre afuera esperándolo y a mí esperando a que saliera conmigo. Y su rostro me dio a entender que me tenía que alejar. Quiero hacer mención de una parábola de Salomón.
cuando le llevan al niño y le hace pregunta de quién es la madre, las dos mujeres que lo llevan. Las dos se pelean por la maternidad y dice, pártanlo a la mitad. Una de ellas dice no, que se lo lleve la otra. Esa parábola me hizo entender a mí que el que suelta primero ama más. Yo me he alejado no por miedo, no por no amar a mis hijos, sino por no desmembrarlos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Sí, por favor. Hay una cosa que quería comentar hace rato respecto a una llamada que hubo por temor, ¿no? Sí. Yo creo que pensándolo, la respuesta la dio la llamada de Guadalajara, ¿no? El hecho de que aquí estemos discutiendo este problema, ¿no? Que se ventile públicamente en un medio de comunicación nacional, que se formen asociaciones, ¿no? Legalmente organizadas, para que ejerzan legítimos cabildeos ante las autoridades legislativas, ante las autoridades judiciales, es una forma de avanzar en la solución de este problema. Porque no es un problema que solamente pueda resolverse por jueces, ni por mediadores, ni por abogados, ni por psicólogos, ¿no? Si es un problema estructural, necesitamos tener información, estadísticas, historias reales, concretas, como las que aquí hemos visto, pero que estén acompañadas por un proceso de apertura y visibilización. Esto también es el sistema jurídico en México. Esta es la realidad del sistema jurídico en México. No solamente las prisiones o los asuntos penales, ¿no? Esto que afecta a la vida cotidiana de tanta gente. Miguel, ya por último, porque a mí ya me gustaría seguir el comentario que hacía Javier. Qué padre, digo, al final el menor ahorita está sufriendo esto, pero habría que ver el futuro de lo que le conlleva a él o ella. Es decir, psicológicamente está probado que esto le genera daño al menor, bueno, en un futuro para poderse relacionar. Y entonces habría que voltear la pregunta y decirle a quien está ejerciendo esta alienación, bueno, si desea ese futuro también para su hijo. Es decir, imposibilidad para relacionarse, daños y desconfianzas hacia terceros. Entonces, no es nada más en el que ahorita se esté generando este daño, sino todo lo que conlleva hacia un futuro de esta persona. Es un daño para toda la vida. Sí. Así es, Pues y yo sí. creo que tenemos que aprovechar toda la experiencia y el conocimiento que ya tenemos de esta realidad que existe, en la que vivimos y en la que estamos inmersos. Perfecto, con eso nos tenemos que quedar. Muchísimas gracias a los cuatro, gracias Andy, gracias al público y gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Te veo el próximo martes, yo soy Cristina Jauregui, que tengas una muy bonita tarde. Hasta luego.